Buenas tardes, mi nombre es Verónica Cantú, soy del grupo 3 de octavo semestre de la Facultad de Organización Deportiva. Vamos a hablar sobre lo que es la administración y organización de deportes. El tema es administración de deportes. Dentro de la administración de deportes, como todos sabemos, tiene que haber una gerencia, lo cual sus propósitos es planeación y organización, ya sea de eventos, de empresas o de cualquier tipo de relación con el deporte, por así decirlo. Bueno, dentro de la gerencia existe la planeación tiene que ser estratégica. Dentro de la estrategia, o bueno, más bien dentro de la planeación, hay objetivos y propósitos. Dentro de la organización es de eventos y actividades, ya sea torneos deportivos, actividades de recreación, todo ese tipo de cosas. Eh, Dentro de la administración también está lo que son las concesiones y relaciones públicas. Vamos a hablar un poco de las relaciones públicas. Las relaciones públicas son dos, las directas y las indirectas. Dentro de las relaciones públicas lo que hace es organizar, por así decirlo, más bien administrar lo que son las campañas, la prensa. Dentro de la prensa tiene que organizar lo que son la aparición antes y después de cada torneo, de cada evento, ya es lo que da la cara, vamos a decirlo, con la prensa. El personal, ¿qué quiere decir el personal? Que son los empleados, por ejemplo, de los juegos. Por ejemplo, si hablamos de un campo de béisbol, lo que hacen las relaciones públicas es administrar lo que son los personales, tanto los que rayan el campo, los taquilleros, los de control de personas, seguridad y vendimia. Bueno, dentro de la administración de deportes también está lo que son los presupuestos y las finanzas. Dentro de los presupuestos existen tres: gastos, preparación del presupuesto y control. En los gastos existen lo que son los gastos proyectados, gastos de equipo. ¿Ok? Lo que son los gastos de equipo son los viajes, que ya sea, por ejemplo, fuera de, vamos a decir, los sultanes, que va de repente Saltillo. Entonces los gastos del equipo sería el viaje, el hospedaje y todo lo que sea con ese tipo de viajes, ¿no? Tipo de juegos. Gastos proyectados, ¿qué quiere decir los gastos proyectados? Que tiene que administra lo que son, por ejemplo, la pizarra, los boletos y los logotipos, por ejemplo, de los parches, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco ahora del control. El control tiene que tener, por así decirlo, los presupuestos, tiene que tener un control en cuanto a los regalos. ¿Qué quiere decir con los regalos? Por ejemplo, si vas a un juego de béisbol, un partido, lo que hace es los regalitos que avientan a la hora del juego, ese se tiene que tener un control con el presupuesto para poder solventarlo bien. Las donaciones también, muchas veces los equipos donan cosas a caridades, bueno, más bien dinero a caridades, como para librarse de los impuestos, entonces también tienen que tener un control para las donaciones. Bueno, dentro del control existen los ingresos proyectados y los de pretemporada. ¿Cuáles son los proyectos? Perdón, el proyectado, los ingresos proyectados son los de radio y TV, todo aquello lo que es la para pasar, por ejemplo, el juego por televisión, por radio. Ese es el tipo de ingresos proyectado, es lo que te ingresa al momento de poder vender el juego a la radio o a la televisión. Los ingresos de pretemporada, ¿qué quiere decir esto? Más que nada, por ejemplo, son los boletos, los abonos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de los ingresos también puede ser lo que son los letreros, la promoción de programas, garantías, clubs de apoyo. ¿Cuáles son los clubs de apoyo? Lo que son, por ejemplo, los estacionamientos, los concesiones y recuerdos. La tienda de recuerdos, por ejemplo, los estacionamientos de fuera del campo también son ingresos, porque muchas veces a lo mejor es un estacionamiento aparte del estadio, pero se cobra un poco de dinero para, vaya, como tipo ingreso, no sé
cómo podría explicarlo en eso. Bueno, también dentro de la gerencia existe lo que es el director atlético. ¿Qué quiere decir? El director atlético lo que se encarga es de supervisar las áreas del programa. Y dentro del director atlético existe el director atlético asistente, ¿ok? O sea, primero tú al momento de estar dentro de una administración, primero te diriges con el asistente. Del asistente, ahora sí te pasas, vamos a decirlo como sería el jefe de él. También existe lo que es el administrador o el gerente general. Dentro del gerente general también hay un gerente general asistente. Ellos dos son los que dan, por así decirlo, la cara al principio por, por sus jefes, vaya, vamos a decirlo así, por el director atlético y el administrador. Bueno, ese sería lo que es mi tema, que realmente son pues un poco de conceptos clave de todos los temas en general. Y bueno, me despido por hoy. Mucho gusto, le vuelvo a decir, mi nombre es Verónica Cantú, la maestra es la maestra Mónica. Y bueno, hasta luego.